Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Pedro Núñez, pero prefiero que todos ustedes me digan Peter. Hoy quiero platicar con ustedes de un tema que me parece sumamente interesante y que además a economistas y a políticos trae de cabeza. Y tiene que ver con la tasa de fecundidad que cada vez es menor en el planeta. No nada más en México, no nada más en Europa, sino que cada vez nacen menos niños en el mundo occidental. Esto es particularmente interesante porque seguramente ustedes ya lo han notado. Vamos a las fiestas, vamos a la calle y en todos lados vemos menos niños. Incluso hay algunas escuelas públicas, privadas, que pues ya ven grupos en edad escolar, de primaria, de secundaria, con menos chamacos. Y la realidad es que esto podría, por algún lado, poner en tela de juicio la continuidad del modelo económico como lo conocemos. Sin embargo, y de eso se trata este video, de eso se trata este canal, de que podamos ir platicando. Esto podría tener varias aristas, algunas complicadas y otras no tanto, algunas áreas de oportunidad, porque al final de cuentas de eso son las crisis, áreas de oportunidad. Pero me gustaría platicarles a ustedes algunos elementos muy puntuales de estadísticas, de datos duros, como por ejemplo los que nos presenta la ONU o algunas otras agencias, en el caso de México, el INEGI, que dan estos datos que al final de cuentas sí muestran una tendencia decreciente en todo el planeta. Hay un factor que es muy importante de conocer, se llama la tasa de reposición poblacional. Esto significa o se ve reflejado simple y sencillamente con la cantidad de hijos que tiene una mujer. 2.1 niños por mujer es la tasa mínima de reemplazo que las autoridades consideran y que la misma aritmética señala es necesaria para poder continuar con la misma cantidad de personas en una nación, en un país, en un territorio. Pero cuando esto no sucede, cuando son menos de 2.1 hijos por mujer, entonces la pirámide poblacional ya no es una pirámide. Conforme avanza el tiempo y cada vez hay menos niños, la pirámide comienza a tomar forma de rombo, se empieza a hacer más angosta en los niveles de edad más bajos, más pequeños. Y esto es producto de que efectivamente cada vez nacen menos niños. Aquí les van unos datos bien interesantes. Japón, por ejemplo, tiene una tasa de reemplazo muy baja, de 1.16 niños por mujer. El país como tal que tiene la tasa de reemplazo más baja de todas es Corea del Sur, 0.72 niños por mujer. Esta es una cantidad de pequeños realmente reducida. Incluso hay algunas proyecciones por ahí que señalan que Corea del Sur va a pasar de 52 millones a 36 millones de habitantes de aquí a final de siglo. Claro, faltan muchos años, pero lo que es una realidad es que la tasa no va a cambiar, porque por más incentivos que ha impulsado el gobierno japonés y el gobierno coreano, pues la realidad es que hay algunos aspectos culturales que ahora les quiero platicar de ellos, que están provocando que los niños no nazcan o nazcan solamente en algunos nichos. En México, país desde donde les estoy hablando, la tasa de reemplazo también es muy pequeña. Aquí en México, la tasa ronda el 1.6 hijos por mujer. Son muy pocos, pero además hay algo que es, ojo con este dato, la tasa de reemplazo de la Ciudad de México es una de las más bajas de todo el mundo. Aquí, en la Ciudad de México, nacen 0.96 niños por mujer. Entonces, eso significa que el modelo sí está cambiando y está cambiando delante de nuestros propios ojos. Pero además no es algo privativo de México. También ocurre en Chile, en donde son 1.16 niños por mujer, o en Argentina con 1.33, o Colombia, que es uno de los más altos de América Latina, con 1.7, o Brasil, que está en 1.57 niños, ¿no? Esta tendencia, pues por supuesto que tiene muchos años, pero sin duda se acentuó a partir de la pandemia del COVID-19 del año 2020 a la fecha. Veamos algunos datos, por ejemplo, en el año 2014 en México nacían más de 2 millones de niños por año. En el año 2024, tan solo una década después, el INEGI
registró 1.64 millones de nacimientos. Les quiero dejar aquí abajo, en la descripción del video, una serie de datos bibliográficos para que incluso si ustedes están haciendo algún estudio sobre estos temas demográficos, pues puedan consultar las fuentes y puedan checar que esta tendencia, curiosamente, no va a cambiar. Porque contraintuitivamente nosotros podríamos pensar que no, pues que cada vez hay más gente en la calle, que cada vez hay más población, pero no es así. Europa, por ejemplo, tiene tasas de reemplazo también bajísimas. No hay un solo país en Europa que tenga una tasa de reemplazo de 2.1 niños por mujer. Incluso los más altos, los relativamente más altos como Rumania, andan entre el 1.97 y el 1.95 niños por mujer. Países como España e Italia también andan rondando el 1.2 niños por mujer. Entonces, lo que va a suceder de continuar esta tendencia es que Europa, y ya lo podemos ver, ya algunos demógrafos ya han alzado la voz al respecto, va a haber una reducción en su población de aquí a finales de siglo. España, por ejemplo, podría pasar de 46 millones de habitantes a 23 millones de habitantes. Italia de igual manera, alrededor de los 53 a 35 millones de personas. Ahora bien, esto para algunos economistas es un problemón. ¿Y por qué es un problemón? Pues porque implica que cada vez hay menos gente trabajando en edad productiva, generando dinero para meterle a través de sus impuestos y sus cuotas de contribución a los sistemas de salud, dinero, recursos para financiar los regímenes de pensiones que van a darle dinero o servicios a las personas que ya sean adultos mayores y que además cada vez viven más años. La humanidad se ha vuelto más longeva. Entonces antes, mientras una persona podía vivir un promedio de 65 años, ahora la edad promedio de longevidad ronda los 74 años en el mundo occidental. Pero la realidad es que hay personas que superan los 80, 90 años. Entonces, esto preocupa mucho a los economistas porque ellos piensan, bueno, su servidor también lo es, pero se piensa en el gremio que va a ser complicadísimo financiar las pensiones a futuro. Sin embargo, habría que pensar un poquito fuera de la caja porque a final de cuentas los recursos ahí están. Va a ser gente que va a seguir trabajando y estos recursos podrían tomarse de una, digamos, reducción en las aportaciones que se tuvieran que hacer a educación pública en edad básica. Esto podría ser una parte, digamos, de lo que podría financiar los regímenes de pensiones. Pero además hay otras aristas que yo personalmente no creo que sean tan malas. A mí me parece que en el largo plazo, y dado lo que estamos viendo en la actualidad con la crisis climática, que quizás menos gente en el planeta no sea tan malo para el planeta en sí mismo. Porque menos personas implicaría un menor consumo, una menor demanda de recursos y de territorio para obtener nuestros alimentos, por ejemplo, y por supuesto menos contaminación de los ecosistemas mismos, menos producción de plástico y emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces a lo mejor al planeta le hacemos un favor con estas tasas. Claro, insisto, es un tema muy polémico y no significa, no estoy diciendo que haya que tener más o menos hijos. Eso es una decisión muy personal. Yo personalmente contribuí con 2, pero es bien interesante discutir sobre estos temas. Y luego la otra cuestión que también se está debatiendo en algunos círculos es que menos personas, pero con mayor capacidad de educación, mayor formación, puede acceder a mejores empleos. Y mejores empleos también significa mejores sueldos y tal vez una mejor calidad de vida. Me gustaría nada más hacer una reflexión sobre cuáles son los aspectos que están impactando en esta reducción de las tasas de natalidad. Sin duda, las preocupaciones por el cambio climático ocupan un lugar preponderante. Muchos jóvenes se preguntan, bueno, ¿qué futuro le voy a dejar a mis hijos si yo ni siquiera tengo garantizado tener un hábitat o un ecosistema adecuado o un clima en el cual pueda yo pensar que estoy seguro?
Las preocupaciones por el empleo. Las preocupaciones por el empleo y un empleo que eventualmente se pudiera convertir en precario son un tema también central al momento de decidir cuántos hijos se tienen o solo si se tienen hijos. Porque además, con el incremento en el costo de la vida que se detonó a partir de la pandemia del COVID-19, las cosas se han ido para arriba en cuanto al precio. La inflación no ha dejado de subir, esta es una realidad. Esto sucedió a partir de la ruptura de las cadenas de suministros y venimos arrastrando ese problema desde hace 5 años. Entonces, varios aspectos tienen impacto en estas decisiones. Hay otro que también es muy interesante, yo personalmente, digamos, lo celebro porque tiene que ver con que las mujeres cada vez puedan acceder a mejores puestos laborales y, por supuesto, a mejores niveles de educación, educación superior, posgrados, doctorados, y aspirar a puestos de, digamos, de dirección ejecutiva, ¿no? Entonces, cuando algunos planes personales se contraponen con ante la decisión de tener hijos o no tener hijos, pues algunas personas dicen, pues no, yo me detengo porque a lo que a mí me gustaría, mi proyecto de vida personal, que es muy válido, al final de cuentas es muy válido, es terminar mi carrera, trabajar, viajar, conocer el mundo, emprender, arrancar un negocio, y ya después ya veremos si tenemos hijos o no tenemos hijos, ¿no? Pero no deja de ser, sin lugar a dudas, muy interesante. Y una tendencia que a final de cuentas no parece que vaya a cambiar. Yo quisiera preguntarles a ustedes, antes de despedirnos en este video, si ustedes creen que sus gobiernos deberían de hacer algo al respecto, si deberían de tomar alguna acción, como por ejemplo lo que hace Japón o algunos países de Europa que financian la paternidad o la maternidad, digamos, dan apoyos económicos para que los padres, hombre, mujer, en fin, pues puedan tener un bebé y en los primeros años no tengan que preocuparse por pañales, por leche, por ropa, les dan dinero, literalmente. Entonces, me gustaría que pusieran ustedes en los comentarios si están de acuerdo con esto o si están de acuerdo en que simple y sencillamente como sociedad nos vayamos adaptando ante este cambio que ni en el corto ni en el largo plazo parece que se vaya a modificar. Sin duda, es un tema polémico, un tema a debate y que además reviste la mayor importancia porque va a dar un giro al modelo económico en muchísimos aspectos. Algunos todavía no los alcanzamos a ver, pero podemos irlos discutiendo en este canal muchas veces más. Por favor, si esto les parece interesante, píquenle a la campana, suscríbanse, compártanlo y como les decía hace unos momentos, en la descripción del video hay una bibliografía con fuentes de dónde pueden obtener la información para que si están realizando algún estudio de esta naturaleza o simple y sencillamente les interesa conocer más, pues lo puedan hacer. Por lo pronto yo me despido, les mando un abrazo bien fuerte, con mucho cariño. Hasta la próxima.